Pichincha Universal, generando noticias. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport. Vamos a hablar justamente sobre la agenda de competitividad del sector exportador y la coyuntura económica, que para muchos no es nada buena. Las previsiones son bastante complicadas. Bienvenido, ¿cómo está? Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación, amigos. Un buen día a los tiempos que puedo visitarlos, pero siempre con toda la apertura para poder estar aquí. Gracias a ustedes y un saludo a todos quienes nos escuchan también. Pero no ha sido por falta de invitación ni por falta de ganas, ¿no? No, la verdad se complica de lado y lado, creo yo, pero siempre es importante retomar, darse una vueltita, como decimos por acá, de vez en cuando. Absolutamente. Bueno, vamos a abordar esta agenda de competitividad del sector exportador, pero quisiéramos partir por un claro déficit en la balanza comercial. ¿Cómo ustedes lo interpretan dentro del marco económico? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Debo empezar por mencionar que tenemos una preocupación en el sector exportador por la pérdida de la fuerza que están teniendo las exportaciones no petroleras. Y esto responde a su vez a dos componentes. Por un lado, hay una afectación a nivel de variables en el mercado externo, variables externas. Aquí hablamos de algunos productos que han tenido baja en precio, por ejemplo el camarón, el mismo banano, y en otros lados en donde ha habido algunas consideraciones de mercado. Por ejemplo, en el mismo tema de banano hay un problema de mercado en Europa relativo a supermercados que están haciendo una especie de guerra de precios y termina por afectar a exportadores y productores de banano como lo son en nuestro país, el Ecuador. Como ejemplo, he mencionado estos temas que son variables externas, sobre las cuales nos toca actuar como sector privado, con la ayuda del sector público y hacer un poco de gestión, pero de todas maneras son externas, digamos. Y lo que tiene que ver con variables ya internas o endógenas, podemos mencionar principalmente dos. La una es la necesidad de acuerdos comerciales o la falta de acuerdos comerciales que Ecuador le sigue pasando factura y en segundo lugar y más importante que esto, la competitividad en su conjunto, que ya es el punto que justamente estamos mencionando. En cuanto al primero de ellos, la agenda comercial, debo destacar que hemos apoyado y hemos resaltado la decisión del gobierno nacional de poder cambiar de estrategia económica frente a lo que hubo en el anterior gobierno, de dar mayor apertura y de retomar un poco el tiempo perdido en cuanto a la agenda comercial, porque el país lo necesita, porque somos una economía de 17 millones de habitantes, de nivel ingreso medio, que no es suficiente como mercado para poder desarrollarse y que necesitamos por lo tanto apuntar al mundo como nuestro mercado. Y si queremos crecer en exportaciones tanto en actuales como en las que podamos desarrollar a futuro, son necesarios los acuerdos comerciales. Aquí lamentablemente perdimos muchísimo tiempo como país en la discusión, satanización de los acuerdos comerciales, de si son buenos y malos, y para muestra un botón, tenemos un acuerdo con la Unión Europea que ha salvado la producción de exportable a ese destino. Este año estamos teniendo, como digo, un problema de mercado con el banano por una situación de mercado allá, pero que ha logrado que productos como el mismo banano, el camarón, el atún, el cacao, las flores, conservas de frutas, vegetales y otros productos crezcan y se mantengan en ese mercado. Esas cifras favorables de ese acuerdo comercial con en los 2 años, Europea. Recordemos, entró en vigencia 2017. Sí. 2017-2018, si tomamos ese periodo de tiempo cerrado, en los 2 años tenemos un crecimiento promedio por año de alrededor de entre 7 y 8% de exportaciones. Se generaron alrededor de 22,000 plazas de empleo debido a las exportaciones hacia la Unión Europea. Tenemos un registro de más o menos 250 nuevos productos exportados. No son todavía productos, como decir, rubros como el camarón o el banano, que pesan mucho en nuestra canasta y en nuestra economía. Son productos que son relativamente más pequeños, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un rubro como la pitahaya, la misma quinoa, los productos derivados. Poco a poco van saliendo un poco más estos productos y se va ampliando la oferta exportable. Necesitamos muchísimo más fuerza en eso y eso es trabajo casa adentro que debemos hacer. ¿Con valor agregado de estos 250 productos, alguno de ellos o más de base primaria? Hay de todo, hay productos frescos, que no quiere decir que no tengan valor agregado, porque recordemos que el concepto de valor agregado no solamente se mide en la industrialización del bien, hay muchísimo más en ese concepto. Pero en conjunto, en conjunto estamos viendo que esa herramienta, porque el acuerdo comercial no es un fin en sí mismo, y eso es lo que los ecuatorianos debemos entender, y creo que ahora con el proceso con la Unión Europea lo hemos entendido, no es un fin en sí mismo, es solo una herramienta. Esa herramienta se puede utilizar de mejor manera o se la puede dejar ahí pasiva, y yo creo que todavía hace falta exprimirle mucho más a esta herramienta para sacar el mayor provecho, pero tenemos ya ahí un ejemplo de
cómo puede ser buena una herramienta, y debo decirlo también, en ninguna empresa en el país, en el Ecuador, ha quebrado por motivos de la implementación del acuerdo con la Unión Europea, ni en su defecto se ha visto afectado. Pero con otros países puede ser una relación muy asimétrica. Y luego nos invaden las importaciones, que es lo que no queremos. Siempre va a haber una relación asimétrica, siempre lo va a haber, porque somos un país en vías de desarrollo, siempre lo va a ser, pero negar esa realidad sería peor aún. Lo que debemos hacer es ser más inteligentes y poder insertarnos de manera un poco más agresiva en las cadenas de valor mundiales. Tener en cuenta que debemos tener al mundo como nuestro mercado y exportar más. Exportar ya sea producto final directamente o nuevamente insertarnos en alguna cadena de valor a través de los mecanismos como los Ahora, pero acuerdos justamente comerciales. cuidar que los acuerdos comerciales tengan protección para Exacto. las economías como las nuestras. Este acuerdo con la Unión Europea fue firmado finalmente por el gobierno anterior. ¿Se tuvo esos recaudos? ¿Se pretendería que esto también exista en uno posible con Estados Unidos? Fue bien negociado, sin duda alguna. El equipo negociador tuvo allí un esfuerzo enorme en poder proteger aquellos productos que requerían protección, pero en la práctica, aunque no nos gusta decirlo, en la práctica es un TLC, es un acuerdo de libre comercio, y ahí está funcionando. Y no está funcionando, quiero decir, no le hemos sacado todo el provecho que podríamos sacarle. Y ahí esto se debe a que debemos hacer trabajo casa adentro. Casa adentro. Pero si no le sacamos todavía el provecho a ¿por qué otros? La gente puede preguntarse eso. Y es una muy buena pregunta, Claro. pero en otros casos lo que necesitamos es primero garantizar el acceso de nuestros productos que ya están allá. Vamos con un ejemplo, dos ejemplos tal vez. El caso del atún en conserva, que es un producto procesado, industrializado, manufacturado, y el caso de las flores, que tienen un componente importante de valor agregado por el tema de investigación y propiedad intelectual que tienen atrás. En este caso, las flores pagan un arancel de casi 7% en los Estados Unidos al ingresar. Colombia, que es el principal proveedor, paga 0%. Los países africanos, por ser de menor grado relativo de desarrollo, pagan 0% por las preferencias que mantienen en su programa. Nosotros ya no tenemos ese programa. Solo ahí ya tenemos una desventaja. Ese 7% bien puede ser la utilidad, la rentabilidad que tiene el negocio de exportación a Estados Unidos. Necesitamos, por lo tanto, dotar de garantizar las condiciones de acceso a mercado para esos productores, para esos exportadores. El otro ejemplo es más grave aún. El caso de las conservas de atún, tenemos un arancel que varía entre el 12 y el 32% según la presentación. El atún en pouch, por ejemplo, que es este empaque al vacío, es el que más arancel paga, ¿sí? Y lamentablemente no tenemos esa protección, esas condiciones de acceso, y estamos pagando arancel. Por ahí hay una mezcla de un arancel cíclico, es un poco más difícil de explicar en Estados Unidos, pero lo cierto es que no estamos teniendo esa seguridad. Y al final del día en lo que revierte o cómo afecta a la ciudadanía, porque al final del día nos preguntamos de eso, es en dejar pasar oportunidades. Y si nosotros vemos esto en un contexto mucho más amplio, particularmente con Estados Unidos, ya que nos lleva el ejemplo, en los últimos 7 años, de los últimos 12 tal vez, vemos que nuestra participación con los productos ecuatorianos ha perdido mercado. No quiero decir que han reducido todos los años las exportaciones. Puede ser que en un año vemos que nuestras flores crecen, que ciertos productos textiles nuestros de Estados Unidos crecen, pero crecen a una tasa mucho menor de lo que están creciendo competidores como Colombia, como Perú, como Centroamérica, como otros países. Eso significa que si nuestra participación de mercado antes en Estados Unidos era 1% del mercado, que en un mercado enorme como los Estados Unidos 1% es muchísimo, hoy tenemos 0.5%. Eso significa que hemos dejado pasar oportunidades para generar empleo en nuestro país, lamentablemente, por decisiones políticas sesgadas, ¿no? de criterio sesgado. Nuevamente, la conclusión a lo que quiero llegar con esto es: se necesita que nuestro país trabaje en una agenda comercial, lo está haciendo el gobierno, y esta política esperamos que se extienda en el largo plazo, porque tampoco es que los acuerdos se consiguen de un día para el otro. Hay que sentarse a negociar, hay que buscar agendas, es decir, es un proceso. Estamos en ese proceso. El sector productivo aplaude ese proceso porque el país lo necesita, porque es lo que le va a dar viabilidad económica al crecimiento y al desarrollo. Y esperamos que esto se mantenga en el tiempo, independientemente de cualquier gobierno que venga. Y nuevamente aquí recurro a los ejemplos en esto. En Perú y en Chile, que son economías bastante más cercanas a nuestra realidad, cambia la línea política del gobierno, pero no cambia la estrategia económica. Y eso es lo que permite que se mantenga su crecimiento. Perú hoy en día es exportador de productos que hace 15 años no tenía en su
en su estructura de exportaciones, y es el exportador número 1 en espárragos. En uvas ya les sobrepasó inclusive a Chile. Está exportando palmito, está exportando muchos productos que son competencia para nosotros. Está tomando casi la posta con México en la exportación de palta o aguacate, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Ha metido una fuerte inversión y una fuerte política pública bien pragmática en la agroindustria, que es su potencial, y ahí están un poco los resultados, y esto es de largo plazo. Y lo más importante de estos resultados es ver cómo la pobreza rural en el Perú se reduce, ¿no? Y se hace sostenible. Claro, nosotros podríamos ver como país que también tuvimos un periodo de reducción de pobreza rural, enhorabuena, pero lamentablemente ese proceso no es sostenible porque estuvo basado solamente en un expendioso gasto público, que ojalá y tuviéramos petróleo de $200 y reservas infinitas todo el tiempo. Entonces yo no estaría aquí conversando y no estaríamos preocupándonos por esto, porque estuviéramos asegurados, digamos. Tal vez esto ya ni siquiera es la realidad, pero podría haberle pasado en algún momento a los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, con petróleo indefinido, precio altísimo, entonces no nos preocupemos. Pero ni eso es cierto. Para muestra un botón, Venezuela, con las mayores reservas del mundo, precios altos y su economía destrozada lamentablemente por no haber manejado una estrategia sostenible. Entonces, en conclusión, debemos ir hacia esa estrategia sostenible. En la agenda comercial hay camino que se está recuperando el tiempo, pero hay que profundizarlo un poco más. Y el otro gran pilar de esta estrategia productiva, es la competitividad. Esa competitividad a su vez tiene dos bases fundamentales, que son un poco ya la orientación de la pregunta que teníamos al inicio. Esas dos bases son una al sector privado, lo que le corresponde hacer a la empresa privada en todos sus niveles, grande, mediano, pequeño, emprendedor, MIPYME, y lo que le corresponde hacer al gobierno como representante del Estado. En la primer pilar de esto tenemos a las empresas que tienen la responsabilidad de invertir, de aplicar tecnología, de mantener capacitados a sus empleados, de intentar tener la tecnología más actualizada posible, de acuerdo a sus recursos, evidentemente, de estar investigando en nuevas tendencias de mercado, innovando, etcétera. Hay una buena cantidad de empresas en este país que lo hace, y lo hace muy bien, pero evidentemente todavía hay una brecha que cubrir de muchas empresas, sobre todo MIPYMES, porque tienen menor cantidad de recursos, menor cantidad de acceso a información. Ahí hay, por ejemplo, actividades que nosotros realizamos como gremio del sector exportador para lograr intentar cerrar un poco esas brechas en el trabajo con MIPYMES. Pero el segundo gran pilar de esta competitividad a la que me he referido es las políticas públicas, las decisiones que necesariamente debe tomar el gobierno. Y en ese sentido, el país tiene mucho camino por recorrer, muchísimo camino por recorrer. Igualmente nosotros creemos que no se aplicaron las medidas correctas para tener un entorno que motive al crecimiento empresarial, que motive a que la pequeña empresa pase a ser mediana, que la mediana pase a ser grande y que la grande pase a exportar. Se aplicó una estrategia productiva que estuvo desasociada de la realidad productiva nacional, lejana al sector productivo, funcionaba muy bien en PowerPoint y en presentaciones para oficina, pero no en la práctica. Entonces, eso es lo que necesitamos corregir como país. Y si bien este es un tema que es del gobierno como políticas públicas, o sea, que el gobierno toma la decisión, nos corresponde a toda la ciudadanía el encontrar un punto intermedio para poder salir adelante, para poder caminar, ¿no? Y yo creo que ese objetivo lo debemos buscar todos, por el país por delante. Ejemplo de esto puntualmente, la reforma laboral. Tenemos una normativa laboral que hoy en día no responde ni a la demanda de los ciudadanos, sobre todo los más de 6 de cada 10 que no tienen un empleo adecuado, que no responde a la gente desempleada que está buscando opciones de empleo, que no responda a la realidad del sector productivo, porque tenemos básicamente un horario de 8:30 a 5:30 de la tarde con una hora de almuerzo, y eso está bien para una oficina, pero así no funciona el campo, así no funciona la industria manufacturera ni los servicios. Entonces se necesita adaptar de mejor manera a esto. Y tercero, pero muy importante, tampoco responde a la realidad mundial, a cómo se desarrolla la dinámica mundial, la cantidad de servicios que hoy día existen en la economía y que son muy dinámicos, ya no responden a una norma laboral por sí misma. Entonces, todo eso necesitamos modernizarlo. El problema laboral es una moneda que son dos caras de la misma moneda el problema. Por un lado,
como he dicho, más de 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, y hoy en día es el principal problema que tiene nuestra sociedad, que tiene nuestra población. Y por otro lado, como digo, no responde a la realidad productiva ni la realidad de la economía mundial. Entonces es necesario, con debate de altura, poniendo por delante los objetivos nacionales, dar paso a una modernización de nuestro marco normativo. Primer punto de esa actualización del marco normativo: respeto a los derechos laborales, en absoluto, pero por supuesto que sí, no puede no estar en discusión. El sector empleador es el primero que lo defiende, pero sí hemos notado que hay en la posición de algunos sindicatos que ya no sabemos a quién representan, porque tienen una posición que lo único que representa es una tendencia ideológica de los años 50, que no está acorde con la realidad nacional ni con las demandas de la población. Y me permito insistir también en esto. Hay unas reformas que se han discutido en el marco del tema laboral, que han salido del Consejo de Trabajo, del seno del Consejo de Trabajo. Este Consejo de Trabajo está conformado por representantes de los empleadores, por representantes de los empleados y por el gobierno nacional, lógicamente. Y de este marco es que han salido algunos acuerdos ya. Menciono 3 básicamente. Primero, la eliminación del sobrecosto del 35% en los denominados contratos ocasionales. Aquí hubo un error que se cometió en las reformas hace muchos años, que fue introducir este sobrecosto y además eliminar el contrato a plazo fijo. Y esto se dio justamente en 2015 y 2016. Y si nosotros vemos ese año, no fue un mal año económico, pero hay una pérdida fuerte de empleo adecuado, y eso es justamente, una buena parte de ese efecto es por la implementación de esas normas. Entonces hay que corregir eso para poder ampliar la oportunidad de empleabilidad en el empleo adecuado. Segundo tema, las jornadas de trabajo. Lo que hay un acuerdo es en que se cumpla con el mínimo de trabajo con el máximo de horas de trabajo que tiene el Ecuador, que son 40 horas. Debo decir, eso sí, que solo por ese pequeño detalle, Ecuador ya es menos productivo que los países en la región. Colombia trabaja 48 horas, Perú 45, en Centroamérica la mayoría de países más o menos en promedio 45. Los únicos países en el hemisferio occidental que trabajan 40 horas son Bolivia y Ecuador, los dos menos productivos laboralmente hablando. Pero eso es un derecho adquirido, no lo vamos a discutir, no está en discusión. Sí debo decir que ya de por sí mismo afecta a la productividad. Lo que estamos diciendo entonces es, de esas 40 horas a la semana, no nos pasemos de las 40 horas. Y si te pasas, hay un sobrecosto de la hora adicional, está bien. Pero de esas 40 horas, permítanos adaptarlo de mejor manera para las diferentes realidades del sector productivo. Vuelvo al ejemplo que decía antes del sector florícola. Es un sector agrícola, está en el campo. El sector agrícola no descansa porque sea sábado o domingo. Se siguen dando ahí las condiciones. Lo que estamos diciendo es entonces, permítanos manejar de mejor manera el horario, incluyendo el sábado, que no exista sobrecosto, y de esa manera no solamente vamos a poder mejorar la productividad, sino que vamos a generar más oportunidades de empleo para más personas, porque yo voy a poder adaptar a que personas trabajen en un horario de 4 horas o inclusive de 8 hasta 10 horas diarias, y ajustar su horario de trabajo para que lo cumplan menos días a la semana. Pero son temas pragmáticos que no afectan derechos, que lo que buscan es una solución viable a las demandas, insisto, que está teniendo por un lado la ciudadanía, que no encuentra empleo, y por el otro lado el sector productivo, que necesita una válvula de oxígeno para poder crecer. Esta es una de las principales razones por las cuales nuestras empresas, sobre todo las MIPYMES, no crecen. Hay una limitación muy fuerte ahí. Ahí hay varios temas. Bueno, muchísimo. Y hemos permitido esta exposición amplia técnica, en virtud del respeto, precisamente, sin debatir y dejando ya estos elementos para el debate posterior, ¿verdad? Solamente una cosita, el tema del encadenamiento productivo, la posibilidad de pensar en las pymes, se nos acabó el tiempo, solo dejo nada más como reflexión. Es un discurso que sería bueno seguirlo alentando, más allá de una economía de acumulación o rentismo, pensar en la producción como una apuesta segura de Estado. Sin duda, es una realidad, y lo abordaremos con un poco más de detalles más adelante. En la posterior. Generar debates también sobre esta temática. Sí, sería muy rico. Hay que hacerlo, sin duda. Un invitado de calidad para aquello. Muchísimas gracias, Daniel Legarda, de FedExport. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.